Salutres y bienvenidos a un episodio de Hammer Space muy especial donde hoy vamos a hablar de Cristóbal Colón. Antes de empezar, muchas gracias a la gente en Patreon, link en la descripción, que apoya este canal. Gracias a ustedes hago estas cosas. Y este episodio que pasé un poquito largo porque llevo que sí 2 semanas sin grabar. Y la verdad es que me senté bastante a leer. Me leí un libro sobre las aventuras de Cristóbal Colón. Así se llama el libro se llama Los Cuatro Viajes. Es una edición que contiene los relatos de su hijo Fernando y de un religioso llamado, se me fue el nombre, Bartolomé de las Casas, que de alguna manera vienen a ser los cronistas de esa época. ¿Por qué hago un video sobre Cristóbal Colón? Porque hago porque hago cualquier vaina. O sea, tipo, ¿por qué? ¿Por qué? Siento que esto es una especie de... No es que dije, verga, hice un video sobre Simón Bolívar y le fue súper bien, ahora voy a hacer uno sobre Cristóbal Colón. He estado reflexionando muchísimo sobre, en general, y este no es un video de historia, güey. Esta es una segunda versión del video. Grabé uno que era un poco más cronológico, a una suerte de hardcore history. Y creo que mientras lo hacía me di cuenta que esto no es hardcore history. Yo no soy Dan Carlin, yo no soy un historiador. Y la mejor manera que podemos apreciar un personaje, de mi perspectiva, es entender la narrativa que tenemos, los puntos de vista y entender por qué Cristóbal Colón es una persona tan pivotal en todo, en nuestra forma de interpretar la historia como una especie de antes y después de ese 1492. Y que yo creo que su participación en todo este peo define muy bien cómo va a ser de distinta la conquista española versus las conquistas de los otros países. Y porque va a ser radicalmente diferente. Pero también porque lo encuentro un personaje verdaderamente cautivador en el sentido de lo ambicioso que fue y lo diverso que fue su arsenal de incompetencias. Esto no es un juicio moral, pero sí un poco quiero tratar de entender el personaje a lo largo de sus 4 viajes y dar a explicar qué creo yo que es lo que hace tan diferente y tan particular a Cristóbal Colón y llegar a unas cuantas conclusiones respecto a quién era él y por qué lo recordamos como lo recordamos. No hay muchos registros, por múltiples razones, de lo que sería como que la versión indígena de todo este peo. Entonces, muchas de las veces que vas a tratar de interpretar algo en alguno de estos viajes desde el punto de vista de los indígenas es completa especulación. Del lado de Cristóbal Colón sigue siendo especulación, pero lo escribió su hijo y un poco de las recolecciones de Bartolomé de las Casas y de las fuentes que tenemos hoy en día, tratar de entender un poco, separar un poco la ficción de la realidad. Y habrá gente que dice que esta ficción, que todo es ficción, que esto es un cuento que se inventó para justificar el genocidio y la exterminación indígena, cuando yo creo que la respuesta puede ser un poco más sencilla, es decir, esto es como pasó y nosotros decidimos interpretarlo para bien o para mal bajo esta luz hoy en día, que no era el caso hace 100 años. En fin, Cristóbal Colón, mucha gente... Hay mucho que no se sabe de este carajo, de la misma manera que hay mucho que no se sabe de mí, porque no está escrito en ningún libro que coño he hecho cada día de mi vida, más allá de las estupideces que he puesto en Twitter. Lo que sí sabemos es que no era un carajo extremadamente pobre, ni era un carajo extremadamente rico. No voy a decir que era clase media, porque en esa época no existía la clase media, no voy a decir que era un tipo altamente privilegiado, pero era alguien con educación y experiencia en el mar. Parte de esta experiencia y parte de las leyendas que hay es que cuando él fue a Islandia, él viajó a Islandia en muchos de sus viajes. Él cuando empieza todo este pedo de ir a Latinoamérica ya tiene 41 años y esta idea se viene cosechando de su propia experiencia en el mar. Este es un carajo que vamos a ver a lo largo de sus 4 viajes que tiene un poquito de habilidad en cada vaina y por encima de algo que tiene es una ambición gigantesca mezclada con un fanatismo religioso salvaje.
Entonces, él va a Islandia y en teoría una de las cosas que se mencionan en los mitos es que él tenía un mapa que le dio su mentor que decía cómo llegar a China, donde ese sería el objetivo de esta idea que él plantearía a los reyes, que es una nueva ruta comercial yendo hacia el este para llegar a las Indias, China, Japón, lo que sea que hay de ese lado, que hay que recordar también dentro de lo que es el tema de información. Hay algo que define a Colón, que es, en esa época nadie tenía toda la información a mano, pero tampoco nadie era tan mega estúpido. Se nos dice que en esa época mucha gente pensaba que la Tierra era plana, cuando la realidad es que en esa época a muchísima gente le sabía a culo si la Tierra era plana o no, daba igual, eso no determinaba nada en su vida. La mayoría de la gente nacía y moría en 10 kilómetros a la redonda, ni siquiera 100. El salir de esa área ya era una aventura para ellos, un poco en plan Sam saliendo de la comarca en el Hobbit. Pero sí había muchos estudiosos que decían, mira, la Tierra no puede ser plana por múltiples motivos. Cosas como la curvatura de la Tierra o cuánto sería la ruta de un lado a otro. Creo que Cristóbal Colón tenía sus propios cálculos y decía que era algo así a lo largo de 2.700 millas desde Portugal hasta Chipangú. En realidad son, creo que 13.000. Así de pelando bola estaba este carajo y de imprecisa. Viene a ser como que toda su aventura y toda su búsqueda, pero lo hacía a la mejor de sus habilidades. Él, de alguna manera, tiene un mínimo de conocimiento de navegación. No diría un mínimo, es un navegador decente con mucha experiencia que está convencido que de poder ir al oeste em, va a llegar a las Indias. ¿Qué pasa? Esto, y es aquí donde entra un poco lo polifacético y lo ambicioso que es este carajo. Hay muchos navegantes que pudieran haber hecho esa ruta, sí. ¿Por qué la harían? No la harían. No hay ningún valor en lanzarte en barco y decir llegué. Y es ahí donde él necesita el apoyo de la nobleza, de la corona. Perfectamente lo que va a hacer la historia de Cristóbal Colón es, si Cristóbal Colón no fuera una sola persona y fuera una colección de carajos, empezando por un navegante que tuviera una idea bastante clara de cómo llegar al oeste, definitivamente hubiera tenido una ruta más efectiva y una misión mucho más efectiva en ese primer viaje que tardaría meses. Eso por un lado. Luego la otra es tener el dinero para hacerlo. Y el dinero lo consigue vendiéndole dos ideas a la reina Isabela. La primera es una ruta comercial nueva que le daría un poder gigantesco comercial a España. Y la segunda es la expansión religiosa. Y es aquí donde consigue la influencia de la iglesia para poder aprobar este viaje y decir, vamos a aumentar el número de cristianos, que de alguna manera es un tipo de conquista que es la verdadera expansión española no es necesariamente una expansión étnica, como en el caso de otros imperios, una expansión religiosa. Y es algo que vende la idea de ir hasta allá y facilitar lo que serían peregrinaciones, lo que sería el establecimiento de asentamientos religiosos. Y bueno, básicamente se le da luz verde al viaje a este carajo y se hace este primer viaje que todos conocemos, donde de alguna manera pensamos que ellos estaban yendo hacia lo desconocido, y vuelvo a recalcar que no existe un desconocido al que ir. Este primer viaje es un viaje de exploración, y esta llegada dramática que a veces nos vendieron nosotros y tierra a la vista, no fue tan así. En los registros del día a día de cómo se iban moviendo, si bien había bastante unrest en la tripulación y el navegante le iba diciendo básicamente los marineros que cada vez que estaban moviéndose menos distancia de la que en realidad se estaban desplazando para no alarmarlos, eventualmente comienzan a haber señales de que hay tierra cerca. Hay algas, hay peces distintos, hay aves. En algún momento yo recuerdo que consiguieron un delfín, lo mataron y se lo comieron. Y pobrecito delfín. Minuto de silencio. Y eventualmente llegan a las Bahamas.
Las Bahamas es una colección de 700 islas, así que este carajo obviamente no sabía ni por dónde empezar. Y cuando terminan haciendo, digamos, este alunizaje, lo hacen sin duda el 12 de octubre de 1492 en las Bahamas, en lo que llamaría Cristóbal Colón San Salvador. Todas estas islas tenían su nombre, todas estas islas tenían de alguna manera estaban cartografiadas por ah, digamos, no en papel, pero obviamente a nivel de las civilizaciones que estaban ahí en sus métodos de almacenar información por conocimiento colectivo. Pero a Cristóbal Colón le sabía a culo como esos bichos llamaran cualquier vaina. Le sabía a bola. De hecho, creo que hay una anécdota de que él se montó en una montaña, le dijeron se llama no sé qué vaina, y él dijo, ok, esto se llama que sin Margarita, dame el huevo. Le sabía a bola. Él estaba ahí para... ¿Por qué estaba ahí? Y creo que esto es un poco de la misma manera que Estados Unidos llegó a la Luna. Podemos verlo con ese mismo lente, este carajo llegando ahí y diciendo esto está en el nombre de la corona y haciendo una misión de exploración. Y este primer viaje se nos vende como este viaje donde se intercambiaron espejitos, campanitas, donde les daban que si o le daban tabaco, y que eso no lo descubriría él hasta el tercer viaje. El tercer viaje es donde consiguen tabaco. Es el tercer viaje que consiguen tabaco. Déjame ver mis notas por aquí. En fin, ahorita vamos con eso. Pero este viaje, si bien existe un factor de violencia, acá no es el objetivo. Ellos se llevarían a 5, todo el proceso de interacción con las tribus que existían ahí, las comunicaciones, fue bastante precario porque no hablaban el mismo idioma y hacían lo posible por comunicarse. Pero comunicarse se comunicaron, colaboraron. Y ahí hubo 2 choques, en mi opinión. El primer choque fue el choque tecnológico de ellos entender esta gente, todos los podemos volver mierda con 40 soldados. Y eso es un mensaje que Cristóbal Colón haría llegar a la corona española. Y el otro choque creo que sería a nivel de la ausencia de propiedad privada de los indígenas. ¿Por qué no tienen propiedad privada? Porque no hay escasez, porque no existe el concepto de dinero como tal. Si quieres algo, tómalo. Yo puedo agarrar algo de otro sitio porque no hay un invierno para el cual prepararme, no hay una escasez de fruta, no hay una escasez de cacería. Lo que yo necesito está en la tierra y lo puedo agarrar, lo puedo transformar. Y de hecho, el yo ayudarte y yo el mostrarte cariño es básicamente la única, digamos, moneda real de intercambio que esta gente especula. Y, y nada, se conocen, e incluso yo me imagino lo mind-blowing que debería haber sido para estas tribus el ver a estos barcos, porque ya cuando ellos llegan a costa, cuando digo ellos me refiero a Colón con su botecito a rezar en la orilla y decir toda esta mierda ahorita es España. Ya habían indígenas ahí, completamente desnudos, se les acercan, interactúan con ellos, y ellos creo que no están claros. Obviamente una de las cosas que separa a estas 2 civilizaciones es los intervalos de tiempo en base a los que ellos planifican, que eso es algo que hablaba un poco en el video de los aliens, de cómo funciona, de qué tan avanzada puede llegar a ser una civilización. Y creo que en el caso de ellos haber visto estos barcos que jamás esta civilización, no diría que no pueden construir, sino que nunca han tenido que nunca han tenido la necesidad de construirlos, nunca han tenido que desarrollar sus árboles tecnológicos para construir esas mierdas, porque con tener 3 canoas ya literal pueden hacer rutas de comercio dentro de todo el Caribe, porque estas tribus están comunicadas. Parte de la información de dónde ir después, que le llega a Colón, viene de los indígenas señalándole hacia dónde navegar. Y después de eso él termina llegando a la isla Hispaniola, donde están Haití y República Dominicana hoy en día, y hace lo que sería el primer asentamiento de, de los españoles. Y ahí es donde él deja a 40 marineros, que se podrán imaginar el tipo de promesas que se le hace a alguien para montarse en este viaje y el tipo de persona que tienes que ser para aceptar. Hacen un asentamiento con los restos de la Santa María, que es el barco que terminaría encallándose y yéndose a la mierda, porque obviamente
Este viaje es súper taxing para los vehículos que utilizan. O sea, para estos barcos se van volviendo mierda y es una cuenta atrás cuánto tiempo se puede mantener a flote y la Santa María sería el carajo. Con los restos del barco se armaría lo que sería el primer asentamiento llamado La Navidad, porque el 25 de diciembre de 1492 es cuando se termina organizando y sería como una especie de optimismo dentro de lo que es la visión que tiene Cristóbal Colón. Voy a dejar a 40 carajos aquí rodeado de una tribu, rodeados de tribus con las que jamás han tenido contacto y voy a venir en un año. Y aquí empieza la auténtica pesadilla y lo que yo creo que es hasta aquí todo bien. Hasta aquí es el contacto de dos civilizaciones, es una exploración más allá del alcance de uno de los imperios. Y si bien se llevan unos 6 indígenas que luego pelarían bola en el viaje porque estos carajos seguramente no sabían lo que les esperaba cuando se montaran en ese barco, por múltiples motivos. Creo que sobrevivieron 2, si mal no recuerdo ahorita cómo era el recuento, pero básicamente le dijeron a los indígenas, quieren venir con nosotros. Y en los registros esto no queda como una especie de super secuestro. Sí hay un recuento de uno de los indígenas que como que se escapó y se fue a una canoa hasta el barco y dijo, llévenme a mí, pues están llevando la esposa de los hijos. Pero la aventura a la que se sometía esta gente y a lo que iban a llegar es algo verdaderamente irrepetible en la modernidad dentro de lo que es lo que significa, o sea, el tipo de viaje, el branch out tecnológico que hay ahí, lo que ellos vieron al llegar, no solamente solo por el hecho de ver los caballos y haber sido como que, what the fuck, ¿es esto un dragón? Pero se lanzan en este viaje y no sé, es difícil entender como que esto es un secuestro, esto es moralmente correcto, ¿qué coño es esto? Porque de verdad en este punto no estamos analizándolo desde el lente moderno. Bajo el lente moderno obviamente lo que estás haciendo es una atrocidad, pero para la época y para el contexto seguramente, no sé, lo mínimo, al menos no se lo llevaron en pedazos. Esa es mi explicación. Y bueno, de vuelta, ya cuando volviendo de ese viaje, Colón siembra lo que para mí son dos cosas que van a ser la verdadera tragedia indígena y lo que va a hacer habilitar todo el futuro autoritarismo, genocidio y codicia que se le va a aplicar a esta gente. Y es la idea que en todas estas islas hay una cantidad ridícula de oro y riquezas. Esta exageración, mentira, como lo quieran llamar, que le hace Colón a los reyes de ahí en adelante, es la que permite que el primer viaje fue un viaje de exploración, pero el segundo viaje fue un viaje de colonización, fue un viaje donde creo que fueron 17 barcos y unas 1.200, 1.500 personas. Un mierdero. Esto es una invasión militar, el segundo viaje. Y creo que eso es una de las cosas que hay que entender a nivel de la fuerza que se aplica. Él dice par de mentiras, primero, o exageraciones. Primero, em, eso está lleno de oro, que es falso. Y luego la otra es, con 40 soldados, tú puedes someter a miles de indígenas. Que hasta cierto punto es verdad, porque ellos no tienen metal, armaduras, no tienen pistolas, le tienen miedo a los cañones, no tienen disciplina militar, no están acostumbrados a matarse y es porque son civilizaciones que han crecido y han evolucionado de formas muy diferentes. El objetivo de una tribu indígena en el Caribe es prosperar, alimentarse del suelo, crecer, vivir, existir y obviamente hay un mínimo de defensa. El objetivo del Imperio Español y lo que ha ido creciendo a lo largo de cientos de años es conquistar, dominar, arrasar y saquear. Porque esa es la naturaleza de un imperio. Y prosperar internamente, claro, pero estas riquezas vienen de algún lado. Y esto no lo digo yo como que estoy súper basado o estoy tratando. El objetivo económico, religioso, social de todo esto es conquistar. Y este es un viaje donde este carajo que tenía una idea de, mira, yo creo que si vamos al oeste, em, podemos conseguir las Indias
y hacer una nueva ruta comercial, ahora está liderando una misión de conquista y de un asentamiento y una invasión militar, por así decirlo. Algo a lo que él verdaderamente no está completamente preparado. Y es aquí donde yo siento que si despedazáramos a Cristóbal Colón en diferentes personajes, esto no hubiera sido la tragedia que es. Para cuando llega, Cristóbal Colón se devuelve con todos estos barcos y su objetivo es llegar a la Navidad. Y antes de llegar a la Navidad se consiguen 2 cadáveres en, en el agua y reconoce que son cristianos. Esa sería la diferencia que hay aquí ahorita, cristianos e indígenas, aunque debido a la naturaleza de ciertas tribus, estaba la idea de que esta gente perfectamente podía ser cristianizada. Y muchos de ellos se permitirían hacerlo. No que eso significa que los deje como iguales o que no van a pagar impuestos, pero al menos no van a ser esclavizados o directamente exterminados, cosa por default, cosa que perfectamente podía haber pasado si llegaban y lo que había eran musulmanes, porque eso, digamos que los trataba un poquito diferente. Eso significa que iban a ser nobleza, que le iban a dar títulos, etc. Pero eso va a ser algo que marque de aquí en adelante como que las interacciones que hay con los indígenas. Los indígenas de alguna manera tienen un paso, tienen permiso a ser emancipados, porque al final esto es una misión de eso, de emancipación. Llegan todos estos barcos, se consiguen con el asentamiento quemado y todo el mundo muerto, ya sea por enfermedad o literalmente desaparecido. Y cuando le preguntan a uno de los reyes o jefes de la tribu, no necesariamente cacique, porque cacique viene a ser como que capitán, mientras que habían como que verdaderos líderes indígenas, el bicho les dice que si no, lo mataron mis enemigos, convenientemente. Y Colón como que, ok, bueno, ¿qué coño voy a hacer? Y esta actitud de, bueno, ¿qué coño voy a hacer? Es la que va a definir a Colón de aquí en sus próximos viajes, porque no es un carajo tan auténticamente ruthless o inteligente, o es un bicho que evita el conflicto. De hecho, en su primer viaje, uno de los barcos que detrás, creo que fue de la Santa María, se escapó. Se metió por otro lado a buscar oro, porque básicamente la promesa que tenía este carajo es que hay oro en todos lados. Y los bichos decidieron, mira, nos escapamos, buscamos oro y para ver qué pasa. Y cuando Colón se lo consiguió de nuevo, no dijo un coño, le supo culo. Dijo, ok, te escapaste. Ah, bueno. Y nada, este segundo asentamiento llega esta mierdera de gente, la gente comienza a bajarse los barcos y se dan cuenta que el oro, las riquezas y la magia del Caribe, los hoteles que nosotros hoy en día conocemos, no están ahí. No hay resorts en Punta Cana, no hay hoteles, no hay Airbnb. Entonces es bastante incómodo vivir en la selva. Y toda esta gente que se le prometió oros y riquezas, lo van a conseguir. Así sea en forma de cuca. Y lo que procede a ocurrir es un verdadero choque cultural, donde la explotación que no se podía conseguir de las minas se va a conseguir de los indígenas. Y los van a volver mierda y se van a convertir en ciudadanos de segunda clase. Todo esto bajo la mirada de Colón, que en vez de garantizar el éxito de este asentamiento, se va de paseo. Y se va de paseo a joder, a conseguir nuevas islas. Básicamente, él en este viaje se inventa la idea de que Cuba es China y parte de ese continente. Y yo creo que él hasta cierto punto morirá pensando que llegó a Asia. Nunca se descubrirá que, mira, esto es un continente entre Asia y Europa. De hecho, debido a que él no contempla esta posibilidad, él se inventa la teoría que la Tierra tiene forma de pera. Y todos sus cálculos parecen indicarlo porque el carajo no sabe la existencia del Océano Pacífico. Y por eso dice, no, esto es una pera. Pues claro, la única razón de, si el mundo es una esfera, la única razón por la que llegaste tan rápido es porque en realidad es que sí, así. No me vi la matemática del carajo. En fin, este viaje es también, en este viaje él descubre el tabaco.
y sería un viaje verdaderamente taxing. Y todo el tema de el asentamiento de la Navidad, creo que me cuesta comunicarles lo terrorífico que debió haber sido, tanto para las 40 personas que se quedaron ahí, que decidieron ser unos violadores y que los volvieron mierda, como para los indígenas que no sabían qué hacer y que tuvieron que ponerse de acuerdo para literal matar a 40 monstruos armados con espadas y armaduras para que no se cogieran a sus mujeres y lo sangriento que debió haber sido todo esto. El rey que les pone este cuento, que le dice, mira, estos fueron mis enemigos, el bicho se hace un poco el Willy y como que Colón nunca puede volver a conectar con él, no puede volver a visitarlo, habían sido muy amigos del primer viaje, hasta que al final lo consigue y dice, no, es que yo fui herido en una batalla con mis enemigos, que fueron los bichos que mataron a tus panas. Colón dice, ah, bueno, ok, igual voy a ir a visitarte, y se lleva consigo un cirujano como que para ayudarlo con su pierna, porque supuestamente había sido herido, bla, bla, bla. Y bueno, en fin, cuando llega, el cirujano se da cuenta que este carajo no tiene ninguna herida en la pierna. Y de nuevo, yo creo que esto tiene un poquito que ver con, habría que ver si esto es verdad, habría que ver si esto es exageración, si esto fue como fue, si en realidad la herida estaba siendo exagerada, lo que sea, pero el recuento es que el cirujano le dice, mira, te he dicho no está herido, esto es paja. Y Colón se queda como que, ok. Y no hace verdaderamente un coño. Quienes hacen un coño son el resto de los colonizadores que le dicen tipo, esto no se puede quedar así. Eventualmente le dicen al carajo, mira, te tengo unos regalos, lo invitan a una fiesta, cuando llega a la fiesta le ponen unos grilletes y lo meten preso. Eh, no, no, y después, esto obviamente haría un civil unrest gigantesco en la isla. Habría un montón de caciques que dirían que quieren venganza y que lo liberen. A lo que esto dicho dicen, mámame el huevo. Dicen, ¿saben qué? Los vamos a invitar a una fiesta. Los invitan a una fiesta. Y en vez de hacer la fiesta, le prenden candela a la choza donde están teniendo la fiesta y los matan, desarticulando militarmente a toda la isla en un movimiento de absoluta malicia que seguramente estos canajos no vieron venir. ¿Por qué no lo vieron venir? Seguro porque tenían otras definiciones sociales muy distintas a las de los españoles. No sé si menos maliciosas, no sé si más inocentes, no sé si más estúpidas, no estuve ahí. El recuento del lado de los españoles obviamente no es muy generoso a cómo se comportan estos indígenas, en mi opinión. Si lo fuéramos a ver desde afuera, no creo que sean estúpidos, creo que literalmente no hay mucho en qué hacer. ¿Cómo te enfrentas a estos carajos? Literal, 1700 soldados, por así decirlo. Obviamente había mujeres, niños, etcétera. No, 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 pero era una misión mayormente militar. Y estos bichos deciden, ¿qué carajo deciden ir y reunirse con ellos? Me imagino ellos pensando, no tenemos una oportunidad, vamos a negociar o vamos a hacernos amigos de ellos. Llegan y ¿qué ocurre? Los matan. Y yo creo que esa es la parte de la historia, que muchas veces la gente no ve el lado de los indígenas, que tan desempoderados y que tan en desventaja de verdad están. Si estos bichos le dicen, ven a hacer una rumba, no es que los están engañando, es que, ¿qué coño voy a hacer? Ok, voy. No, 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 no son ni siquiera auténticamente nómadas. Es como que tengo que ir, me están dando una orden. Y cuando llegan te matan. Como que, bueno, ¿qué carajo? ¿Qué iba a hacer? Y creo que el qué iba a hacer define en muchas maneras la interacción de los españoles con todo esto, con todas las tribus a lo largo de todo el continente. Tribus verdaderamente desarticuladas que no tienen de nuevo la experticia militar, la tecnología, nada para enfrentárseles. Y aquí, debido a esta falsa promesa de Cristóbal Colón y la idea de que todo había oro en todos lados, y esta fricción entre el peo de la Navidad y las rencillas que hay, pues ahí es cuando la cosa se pone tricky. ¿Qué tan tricky se pone? Se comienzan a gestar rebeliones internas dentro de toda a lo largo de toda República Dominicana, de toda Hispaniola, toda la República Dominicana, Haití. Se vuelve inmanejable. Y Cristóbal Colón no tiene la capacidad de apaciguar ninguno de estos cabecillas que se están creciendo con el poder que él mismo les concedió.
Y bueno, nada, eventualmente se termina él devolviendo a España con las manos básicamente vacías y con más promesas de que necesita hacer un tercer viaje para, para, bueno, no sé, para conseguir oro, para finalmente conseguir oro y explorar más. Aquí se consigue con unos reyes muchísimo más avaros y muchísimo más, y que lo recriminan por el fracaso hasta ahora de todo lo que han hecho, si bien se han expandido y está comenzando una operación gigantesca, no es lo que él les vendió en lo absoluto. Le dan unos cuantos barcos más y él se devuelve, y en este viaje él iría muchísimo más allá de cualquier capacidad que él tiene de navegar, de lo que sea, y llega a Margarita, llega a España, llega a Venezuela. En el tercer viaje descubre Venezuela, lamentablemente para todos los venezolanos que hay en esa época. A ver, ¿cómo lo pongo? Él cuando llega, un año después de haber zarpado la última vez, o 2 años después, creo que son 2 años después, lo tengo aquí en mis notas, sí, 2 años después, se consigue que todo es un maldito desastre y la persona que dejó en el cargo básicamente es un maldito rebelde. Y en este viaje él trata de apaciguar un poco el tema y, y consigue pequeñas promesas de riqueza, entre ellas Venezuela y la isla de Margarita, Trinidad y Tobago, y está todo el tema de las perlas. Las perlas son una verdadera fuente de riqueza que Colón no sería el que termina explotando. Uno de los que lo termina explotando es Ojeda, que al final sería una de las personas que Colón más resentirá, porque él sí será el que le lleve riquezas, el que sí apacigüe y emancipe a las tribus indígenas y haga todo lo que Colón fue enviado a hacer por la reina y no puede hacer. Se envía un comisionado de España para averiguar qué coño de madre está pasando, porque las noticias son que no hay control. Y en este viaje, básicamente, después de una navegación horrible donde el bicho quedó ciego, donde estaba volviendo loco, llegar y conseguirse una rebelión, es arrestado. Es arrestado por ser un maldito incompetente y enviado en cadenas con las que él pidió que lo enterraran de vuelta a España, él y sus hermanos. Al llegar a España, lo liberan. Se entiende que todo ha sido una especie de malentendido, que hay muchas cosas que no están dentro de su control, pero la amistad que queda de él con los reyes se ve un poquito afectada. Sin embargo, es enviado para un cuarto viaje. En este cuarto viaje, yo diría que el tercer viaje es una especie, es una muestra. El primer viaje es como que la exploración, la aventura. Es un hombre enviado por su fe, totalmente loco, tratando y terco, tratando de conseguir un mundo nuevo, y lo consigue. En su segundo y cuarto y tercer viaje hay todo un tema de exploración y cartografía y de colonización, emancipación, que de alguna manera no, ¿cómo lo digo? Se muestra la incompetencia de Colón, y que no vive a las expectativas de sus sueños porque al final es un todero, es un carajo que tiene conocimiento militar, tiene conocimiento de navegación, es súper religioso, pero ninguna de estas cosas la puede hacer efectivamente. En su cuarto viaje em, va a ser puesto a prueba al máximo y es azotado con tormenta tras tormenta. Y en esta búsqueda loca de demostrar que Cuba es un continente y de tratar de entender dónde coño está y ver si llega a China y ver si al final puede conseguir estas hermosas minas de oro donde te puedes lavar la cara con diamantes y mierdas así. Digamos que el clima no está a su favor. Le llueve burda y no hace más que conseguirse tormenta tras tormenta. Se le niega el puerto en muchísimas islas, hasta el punto que el barco en el que él va termina encallándose en Jamaica, donde no había en ese momento un asentamiento español. Y aquí quiero rescatar a
un héroe de esa época y alguien que creo que es una contraparte de Colombo, que es Diego Méndez. Diego Méndez es uno de la tripulación de Cristóbal Colón en ese viaje. Y el carajo se vuelve una especie de James Bond de, durante toda esta aventura. Porque cuando ellos están en Jamaica y se acercan a la isla, Diego Méndez se da cuenta que hay una cantidad considerable de indígenas preparándose para atacar militarmente. Él decide ir a sorprenderlos y le dicen que no, que ellos están ahí para otra guerra. Y él dice, ok, veo que hay otra guerra. Y se queda como que ahí esperando. ¿Qué pasa? Los indígenas estaban, sí, conspirando para repeler esta misión. Estaban buscando de defenderse porque básicamente Cristóbal Colón había hecho una fama muy grande de los españoles y sabían que lo que les iba a pasar es que esta era la primera misión de muchas y los iban a volver mierda. También sabían que si se enfrentaban a ellos y los otros bichos estaban preparados, pues iban a terminar cayendo a coñazos. ¿Qué pasa? Cristóbal Colón en este mismo viaje ya venía a caerse a coñazos en otra isla. O sea, ya venían de enfrentarse con múltiples tribus y ya había todo un tema de resistencia indígena real que no había pasado antes, porque ya es como dije antes, estas tribus se comunican y saben que tarde o temprano pues van a caer bajo el mando de estos bichos. ¿Qué pasa? Y es aquí donde creo que nos podemos volver a poner del lado de los indígenas. ¿Qué tanto te puedes resistir? ¿En qué punto te rindes? ¿En qué punto puedes verdaderamente hacer replegar al enemigo? Y en este caso, o sea, esto mentira, esto creo que no ocurre en Jamaica, no lo tengo tan claro. El punto es que Cristóbal Colón se va consiguiendo en su capacidad de explorador con las consecuencias de sus propios actos y se consigue estas tribus súper violentas hacia él porque saben lo que está pasando en Hispaniola y saben que es cuestión de tiempo que les pase a ellos. Eventualmente ellos consiguen repeler este ataque y creo, y sí, ahí es cuando ellos se van a Jamaica y en Jamaica el barco choca, ellos se quedan ahí varados y se quedarán ahí varados un año. Cristóbal Colón, el representante de Dios y de la corona española en las Indias, está varado un año como un damnificado dentro de esa isla y comienzan y están auténticamente perdidos. No hay quien los vaya a ir a rescatar, nadie sabe que ellos están ahí. Y esa isla está ocupada por un montón de indígenas. Ahí es donde Méndez va y habla con los indígenas. Cristóbal Colón también va con ellos. Consiguen hacer una pequeña amistad y ser alimentados y recibir raciones de los indígenas. Yo asumo que el comportamiento de los españoles no ha mejorado muchísimo tampoco, así que dudo que Cristóbal Colón se pueda hacer responsable de las violaciones y saqueos del resto de su tripulación. Y eventualmente él sabe que los indígenas no los van a tener ahí para siempre. Ahora bien, la negociación que hacen con ellos, según lo cuenta Colón, él les predijo un eclipse lunar y, y les dijo que Dios, porque hubo un momento que los indígenas dijeron, mira, no te vamos a dar más comida, mamate un huevo, búscate en la vida, que ladilla, porque al final tienen que alimentar a un grupo como de 40 personas de gratis. Y supuestamente lo que dice Cristóbal Colón es que les dijo que si no les daban comida, si no los ayudaban, pues los dioses iban a estar de mal humor con ellos. Y para muestra, hoy va a haber un eclipse lunar. Y el eclipse lunar los convenció. Aquí me voy a poner una vez más del lado de los indígenas y dar un poco la óptica. ¿Qué coño vas a hacer? Tipo, verdaderamente, ¿cuáles son tus opciones? Más allá del eclipse lunar, olvidamos el eclipse lunar, que yo personalmente, sí, una teoría es que si los bichos dijeron, mierda, en eclipse lunar este bicho habla con Dios, tengo que darle comida. La otra es, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar morir? ¿Qué crees que va a pasar antes que esos bichos se mueran? Te van a ir a robar, te van a ir a volver mierda y se van a tratar de apoderar de tu asentamiento. ¿Qué tanto te puedes defender? ¿Qué tanta tragedia puedes evitar? Y luego si vas y los matas a todos, como ocurrió en la isla Hispaniola, ¿qué? Tipo, ¿qué va a pasar después? Van a llegar 20 barcos y van a saber que los mataste y te van a escoñetar.
Entonces, aquí hay un tema de subsistencia que yo en mi mente lo que me imagino que terminó pasando es que los indígenas sacaron sus cuentas y dijeron, marico, vamos a darle comida hasta que los rescaten. Y Cristóbal Colón sabía que esto no era una estrategia a largo plazo y le dice a Diego, Diego, gracias por todo el trabajo que has hecho, ha sido increíble, nos has salvado de la muerte múltiples veces, ahora necesito que te vayas en un bote desde Jamaica hasta Hispaniola a rescatarnos. A lo que Diego dice, maldita sea. Ok, si le dices a la gente y nadie se lanza, ofrece como voluntario, yo voy. Cristóbal Colón procede a decirle a su tripulación, muchachos, ¿quieren ir a rescatarnos? A lo que nadie dice sí. Y Diego dice, maldita sea, una vez más, se monta en una canoa y durante 5 días va remando hasta llegar a Hispaniola. Cuando llega a Hispaniola, Manao, hecho mierda, descansa un par de días, va hasta el asentamiento y le dice, muchachos, tenemos a nuestros chicos varados en República Dominicana. La gente que estaba en el cargo en ese momento de la isla le dice, me sabe a bola Cristóbal Colón y su puta madre, ya veríamos qué coño pasa ahí. Diego dice, wow, vaya, vaya. Bueno, nada, a esperar qué pasa. Y durante un año, un periodo de un año, mientras los otros bichos están ahí varados, damnificados, Diego procede a formar parte de un proceso de emancipación que terminaría robándose las cabezas de más de 300 caciques y 80 reyes en toda la isla. En última medida, un auténtico genocidio y desarticulación militar que daría paso al proceso de emancipación indígena que llevaría a cabo y de adoctrinamiento religioso que llevaría a cabo el Imperio Español, no de la mano de Cristóbal Colón, sino de la mano de tantos tiranos y militares que vendrán después, que ejecutarían de acuerdo a su tarea. Diego consigue enriquecerse suficiente para comprar un par de barcos e ir a buscar a esta gente, y Cristóbal Colón se devuelve a España auténticamente mamao, hecho mierda. Y en última medida reflexionando sobre su carrera, haciendo una especie de retrospectiva, y él está bastante claro que no logró lo que se propuso y que quisiera que de alguna manera la reina pues algo hiciera por él. La reina para ese momento estaría muerta y el rey Felipe I, creo que es el que tomaría el poder, y le dice que le dará audiencia y que sí, que lo va a recompensar seguramente con tierras y darle un retiro humilde, bueno, no humilde, un retiro como se lo merece en su mandato. Pero Cristóbal Colón no llegaría a ese punto y diría lo que su hijo, y diría sus últimas palabras el 20 de mayo de 1506, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Y muere. Mucha gente dice como que murió en la pobreza. No murió en la pobreza. No, creo que es muy reduccionista y creo que de alguna manera siempre buscamos de reducir cualquier personaje a un par de frases o a una historia de unas cuantas líneas, pero la historia de Cristóbal Colón es verdaderamente compleja, abrumadora, y yo creo que viendo sus fracasos en cada uno de sus viajes, de verdad se pudiera pensar que el Imperio Español iba a ejecutar esto iba a pasar, lo iba a hacer un solo carajo. Eso creo que es la parte donde la historia le puede dar un crédito gigante a Cristóbal Colón. Es un hombre que gracias a su fanatismo religioso, a sus conexiones, gracias a su conocimiento de navegación, a su experticia militar, a su fe, en última medida su fe, no tanto como que sus conexiones con la iglesia, sino su fe en Dios y su ambición desmedida. Él se embarca en todas estas misiones. Solo una de estas misiones ya sería para escribir tu nombre en la historia. El solo hecho de llegar en la primera exploración a las Américas ya es un reto increíble para cualquier personaje. El solo hecho de hacer los primeros asentamientos y la primera misión de colonización es en sí una hazaña desquiciada. Y en última medida su ambición de querer probar que la Tierra tiene forma de pera o lo que sea que está tratando de hacer y conseguir estas riquezas infinitas que él mismo se inventó. O sea, él es víctima de sus propias exageraciones. Porque no es como que dice, sí, ahí hay un mierdero de oro y hay perlas y tal. No, él va y las busca y eventualmente hasta las consigue, pero no tiene la capacidad
de explotarlas, de que el asentamiento que está ahí sea exitoso, de devolver estos impuestos a la corona. Es como, está all over the place, pero como un solo personaje sufrió muchísimo. Yo estoy seguro que hay muchas cosas que él no esperaba que transpiraran de la forma que transpiraron, porque al ser una persona religiosa y por lo que parece estar en los registros con una empatía muy, muy grande, alguien que todavía lloraba por los muertos de la tragedia de la Navidad y se lamentaba de, de cómo ocurrió todo eso, y dentro de lo que pudiera ser la crueldad que hoy en día se ve sobre él, me cuesta decir que fue verdaderamente un villano. No, verdaderamente no fue un héroe, obviamente. Pero creo que es como que la definición correcta de un antihéroe. Alguien con una misión mucho más allá de sus capacidades, ambicioso, hasta decir basta. Y, y todo esto pasa en un periodo de básicamente eh, 14 años. 14 años. Piensen dónde estuvieron ustedes desde hace 14 años hasta hoy. Y bueno, obviamente no descubrieron América, pero sí fue toda una aventura. Y si acaso, algo que también podemos decir es que moralmente la gente que vino después de este carajo fue absurdamente peor. Pero el juicio que sí se puede hacer es que gran parte de las exageraciones y mentiras que dejó Cristóbal Colón tendrían repercusiones en la política, en la historia y en las vidas de millones de personas. Lo que ocurrió desde 1492 hasta el día de hoy, seguimos viviendo esas no sé, como que seguimos viviendo todos esos eventos y la forma en los que lo vemos hoy en día. Yo cuando era niño y me contaban todo esto, intercambiaron espejos y bla, bla, bla y tal. Sí, sí pasó. O sea, yo creo que al final es como que tú puedes ser bastante selectivo en la historia que quieres contar. O sea, sí hubo un momento que llegaron los españoles y interactuaron y negociaron. Y luego hubo un momento donde se acabaron las negociaciones. Hubo un momento donde la mano dura del imperio español cayó para definitivamente conquistar estos territorios. Pero también incluso podemos llegar a ver la influencia de la iglesia para que esto, si bien haya sido totalmente cruel y verdaderamente sanguinario, de alguna manera capaz se frenó un poco el martillo debido a que había alguien diciendo ya va, aquí potencialmente tenemos millones de nuevos cristianos que podemos adoctrinar, ayudar en sus mentes. Pero bueno, eso fue Cristóbal Colón. A mí me gusta, creo que sus últimas palabras, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, lo define demasiado como personaje. Es, perfectamente puedo no haber dicho eso, sus últimas palabras pudieron haber sido, quiero cuca, y se muere. Quiero totona, moriré. Pero según lo que dicen las historias, según lo que dice su hijo Fernando, es en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, y en latín. Que bolas que tus últimas palabras sean en latín, bro. Pero sí, o sea, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Y creo que esto lo define porque no es solamente su valentía al ir hacia los mares, sino también incluso al enfrentarse a sus enemigos, dejar las decisiones en manos del rey en su fanatismo. Y ese Señor obviamente es Dios, pero de alguna manera, en algún momento eran los reyes y en algún momento también todo su conflict resolution de algunas era en Dios confío o vamos a ver qué pasa o bueno y lo define y existe un valor, una valentía muy grande en lanzarte al mar como se lanzó este carajo en esos 4 viajes, cada uno más salvaje que el otro, el último literal dejándolo botado 1 año en Jamaica y aún teniendo la perseverancia de seguir adelante. Porque si bien él era el capitán de estos barcos o lo que sea, esto era muy precario. Esto es alguien que
pasó un año damnificado y un año está negociando con un rey, el próximo año está damnificado en Jamaica y el próximo año lo están enterrando básicamente casi que con la bendición de un papa. No le pasa a cualquiera. Y bueno, ya llevo casi una hora hablando de este carajo, así que creo que aquí voy a cortar el episodio. Este es, creo que el episodio más largo que he hecho. Si todavía estás acá, muchísimas gracias. Si no estás acá, lo entiendo. Es más, si todavía estás acá, escribe en los comentarios Christopher Columbus for the win. Mentira, no ponga eso. No puedes poner como que termina el episodio. Y ya entiendo como que, wow, termina el episodio. Y le doy thumbs up para saber cuánta gente llegó hasta escucharme hablar 50 minutos de Cristóbal Colón, como si esta vaina fuera, no sé, si sexto grado. En fin, de nuevo, muchas gracias a todo el mundo en Patreon. Estoy mamado, estoy que sí sudando, Mike. Estoy sudando, hace calor. Hoy aproveché para grabar esto porque es el primer día que no hace calor y decidí hablar. Llevo 50 minutos hablando, sudando como un cerdo. Em, Muchas gracias por su tiempo. Esto originalmente iba a ser 4 episodios, uno por viaje. Y me di cuenta, cuando grabé el primero, dije, marico, esto no soy yo. O sea, esto no, ni siquiera está a la altura de la calidad de las vainas que yo hago. Capaz hubiera sido bueno, capaz le hubiera gustado que fuera como que punto por punto, haciendo la cronología de todo lo que le pasó a este carajo. Pero siento que no iba a aportar mucho. Siento que no soy yo. Si quieren escuchar, de nuevo, si quieren escuchar algo de ese estilo, vayan a Hardcore History con Dan Carlin. Y cualquier historia que ese dicho tenga es verdaderamente transformativa, me encantan. Y bueno, no sé, no soy yo, no soy... creo que esto al final quedó bien. Ahorita estoy terminando de grabar y espero que esto no se corrompa el archivo porque si no, literalmente no grabo esta mierda más nunca. Pero fue como que un buen ejercicio de como que en la dirección de las cosas que me gusta hacer, del canal. Y si bien esto al final no lo ve nadie y es como en los videos más mierderos que tengo, creo que para mí cierra una especie de ciclo de lo que es como que tomar una idea de esas que te vienen a la mente, como que acordarme de aquella vez que hice una dramatización en el colegio y me caía a coñazo con mis amigos y me formaron un peo, hasta leerme un libro, investigar bastante sobre las aventuras de nuestro querido Cristóbal Colón, ver un montón de videos en YouTube sobre todo este tema. Y cerrarlo con esta especie de magnum opus donde soy yo hablando durante 52 minutos seguidos sin cortes. Y no sé, es como y para mí es una especie de hito personal, y a veces sé que no saco suficientes videos a la semana o no todos los días tengo una vaina interesante que decir. Es muy difícil para mí hacer YouTube y que tenga como que un propósito real, pero no voy a dejar de intentarlo, voy a hacer las cosas que me gustan y mi objetivo es que las cosas que me gusten peguen y más que pegar por sí, pegar por pegar. En fin, chao, estoy mamado.